Hola, bienvenidos a Radiografía Política. Hoy tenemos como invitado al senador Francisco Javier Chaguán, abogado y senador por la sexta circunscripción, ¿verdad? Así es. En la región de Valparaíso. Sí. Además es militante de Renovación Nacional, que es un partido que, si bien pertenece al oficialismo, tiene muchas visiones muy diferentes entre todos sus integrantes. Eso es algo que llama la atención en el espectro político, por lo menos para nosotros que estamos fuera de esa órbita. Senador, le quiero dar la bienvenida y agradecerle que esté junto a nosotros, participando aquí en Radiografía Política. Me gustaría... Agradecerte por la oportunidad y además porque está transmitiendo de Ensenada, sí, desde el sur de nuestro país, y eso también es un foco de la descentralización y cómo se puede hacer también de programas de conversación política y también de perspectiva respecto al país que queremos construir desde el sur de Chile. Así que te agradezco, Sebastián, por la invitación. Perfecto, vamos a aprovechar de inmediato entonces de tocar un poco ese tema. Yo sé que usted es uno de los pocos políticos que está preocupado permanentemente por descentralizar. Así es. Santiago es Chile, hoy día. ¿Cuáles son las alternativas que usted ve o cuáles serían los caminos que debiera seguir el país, el mundo político, el mundo industrial, para poder comenzar a descentralizar realmente Santiago? Porque este es un intento que se viene haciendo desde 40, 50 años atrás y hasta hoy día no hay resultados. Yo que vivo en el sur lo veo, no se toma en cuenta para nada las regiones en general, salvo que de repente en las noticias colocan Copiapó 15 grados, y se acabó, y eso es lo que hablan de las regiones. Entonces, ¿cuál es su visión o cuál sería la forma en que esto podría mejorar un poco para las regiones y empezar a descentralizar Santiago, Chile? A ver, primero señalar, Sebastián, que los países que han dado el salto al desarrollo cualitativa y cuantitativamente son aquellos países que han logrado descentralizar primero las tomas de decisiones, desarrollar el potencial de sus territorios, generar diálogo social, generar perspectiva respecto al país que se quiere construir y generar además un proyecto de nación, un proyecto colectivo de nación que sea capaz también de generar sentido identitario. Es justamente donde ha fallado Chile. Hoy día tenemos una élite política que está anclada en 4 comunas de la región metropolitana que se miran en el ombligo, como si Chile comenzara y terminara en sus respectivos territorios. Y de la manera que podamos ser capaces de potenciar a los territorios, ser capaces también de poder generar un cambio del paradigma en términos del sistema, de nuestro sistema económico, en términos de poder generar procesos continuos de agregación de valor y dejar de ser una economía meramente extractivista, vamos a lograr finalmente dar el salto. Yo me he dedicado al tema de la prospectiva, he publicado 15 libros, por lo menos 5 dedicados a la prospectiva. Publicamos Semillas de Futuro, Voces para el Chile del 2030, donde proponíamos un pacto de unidad nacional, un pacto social, un nuevo pacto social, que permitiera efectivamente soñar el Chile de los próximos 20, 30 años. Luego publicamos este libro en junio del 2019, que se llama Chile, Sangre y Fuego, este es el último libro, que hablaba justamente de los ciclos históricos del país y que cada 40 años se producía un quiebre institucional. Y justamente en este libro, donde advertíamos que venía un quiebre institucional antes que ocurriera en octubre, justamente por la ausencia de diálogo, la ausencia de capacidad de renovar el pacto social y, en definitiva, la incapacidad de generar sentido identitario. Y tenemos un país tremendamente con una gran diversidad, que le da el valor al país, pero un país que no ha sido capaz de volver a reencontrarse con su historia. Mira, no es casualidad que cada 40 años en Chile se produzca un quiebre institucional. 40 años. La guerra de la independencia, la batalla del Ircay, donde definimos qué tipo de Estado íbamos a tener. La guerra civil del 91, 40 años después. Entre medio, la matanza de Santa María, la matanza de La Carne, la matanza del Mercurio de Valparaíso. 40 años después de la guerra civil, la República Socialista en Marmaduke Grove, el quiebre institucional del 24. 40 años después, tuvimos también el Seguro Obrero. 40 años después, la descomposición de la democracia y el 73. 46 años después, justamente el quiebre institucional que vivimos en Chile,
que claramente es un quiebre intencionado, pero ciertamente donde encontró caldo de cultivo porque faltaba justamente en nuestro país sentido identitario, correcciones de las desigualdades y morales que existen en el país y capacidad de entendimiento. Entonces, como la política no estuvo a la altura de las circunstancias, la política no estuvo a las circunstancias, se produjo el quiebre que vivimos hace unos meses atrás. A ver, normalmente partimos este programa nosotros preguntando por temas un poco más personales, ¿ya? ¿Sí? A mí me gustaría saber, usted está viviendo en Concón, me decía, ¿verdad? Así es. Está viviendo con su familia, me imagino. Obvio. Ya. A ver, casado con una mujer maravillosa, Sandra, tengo 4 hijos, Pancho, Felipe, Magdalena y Fernando, hijos que son maravillosos, entregados a la educación pública, y por supuesto orgulloso de lo que ellos han podido también construir. Son personas que están ligadas al mundo social, están trabajando permanentemente con los campamentos de nuestra región. Nuestra región tiene la mayor cantidad de campamentos de Chile, y si yo me involucré en el mundo público fue justamente por la realidad de la pobreza inmoral que hoy día tiene y tenía mi región. Partimos atendiendo un centro abierto a los 14 años, apadrinamos y trabajamos en los campamentos, fui misionero durante 8 años, en ese otro Chile, en un Chile que le cuesta llamarse Chile, a la frontera entre Chile y Bolivia. Estuvimos en Huara, Guaraciña, Tarapacá, Colchane, haciendo misiones. Tuve en algún minuto vocación religiosa, pero bueno, acá estamos. Usted comenzó, bueno, ahí está por su vocación religiosa, yo creo que estaba haciendo todas estas misiones, etcétera, ¿cierto? Pero, Sí. ¿en qué momento pensó en la política? Usted estudió leyes, ¿cierto? Usted es Sí. abogado. Esta vocación pública, pero en lo político, ¿partió antes o después de los estudios? De los estudios No, universitarios. antes, desde el colegio, estuve trabajando y cooperando en el centro alumno. A los 18 años fui vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Paraíso. Recién entrado. Así es, fui el primer, ya estaba en segundo año, pero fui el primer representante de centro derecha en una federación de estudiantes después de la apertura del régimen democrático. Así que me tocó estar ahí en medio del año 90, año complejo, pero sacamos la primera mayoría individual histórica en la Universidad del Paraíso, y logramos por primera vez integrar a alguien de nuestro sector en una federación de estudiantes. Y senador, volviendo un poco a la Francisco. casa. Sí, ok, Francisco. Volviendo un poquito a la casa. Estamos viviendo tiempos muy extraños. Sí. Son tiempos inesperados, donde todos los paradigmas están cambiando, donde nuestras formas de comunicación, ¿cierto? Lo mismo que estamos haciendo aquí, y la interacción con la gente de la familia también ha cambiado. ¿Cómo lo ha afectado a usted todo esto en forma positiva, me imagino, pero ¿de qué forma ha ayudado a mejorar la relación dentro de la casa? Todo este tiempo de estar mucho más tiempo, ¿cierto? Acompañando a la familia, etcétera. Mira, vivimos en un tiempo, como tú bien dices, de un nuevo paradigma. Hoy día estamos tan cerca, pero tan lejos. Y de alguna manera estas medidas sanitarias que se han implementado, las cuarentenas, ha sido una oportunidad también para reencontrarse con la familia. Y por supuesto, en el caso nuestro en particular, ha sido un tiempo rico de compartir con la familia, pero también empatizando con aquellos que hoy día están pasándolo mal. ¿Y por qué lo planteo? Porque las realidades de hacinamiento en la que viven 7,2% de los hogares chilenos, estamos hablando cerca de 2 millones de chilenos que viven en condición de hacinamiento,
tomar medidas de carácter sanitario como las cuarentenas es un tema muy complejo. Hemos visto el incremento de la violencia intrafamiliar, la violencia de género, hemos visto situaciones complejas que hacen relación con una sociedad también que le perdió el sentido a la dignidad de la vida. Y cuando yo hablo de esto, hablo que tenemos un grupo muy importante de chilenos que frente a medidas de carácter sanitario han mostrado indolencia. Y lo vemos en todos los segmentos socioeconómicos, de aquellos que toman un helicóptero y son capaces de volar desde Santiago a una playa del litoral, hasta lo que nos ocurrió en la región de Valparaíso y en las comunas del litoral central. Estoy hablando de Cartagena, El Tabo, El Quisco, Algarrobo, que estaban atestadas de personas en Semana Santa. Y 15 días después vimos las consecuencias. Tenemos la provincia de San Antonio como la provincia más compleja desde el punto de vista de los contagios. Entonces, acá se ha puesto a prueba, Sebastián, nuestro respeto a la vida y también, por supuesto, nuestra solidaridad. Cuando uno hablamos de solidaridad, Sebastián, estamos hablando también de las normas de autocuidado y de cuidar a nuestros seres más queridos. Y por tanto, estamos viendo una situación bien compleja. También empatizar con aquellos que tienen hambre. Y te lo voy a contar, Sebastián. Mira, mi región es la región con más campamentos de Chile. Estamos ayudando a través de mi fundación, yo tengo dos fundaciones, una fundación que se llama Vamos que se puede, estamos entregando alimentos de forma reservada, anónima, sin rostros de, como ocurre con otros sí, compañeros con los del Congreso. que andan con las cajas a cuestas que les entrega el gobierno. Nosotros tenemos esta fundación hace más de 8 años. Nuestra fundación es el Banco de la Discapacidad privado más grande de Chile. Hemos entregado 6.500 sillas de ruedas en 8 años y nadie se entera porque las buenas noticias no son noticias. 1.500 catres clínicos, tenemos un programa de postrado, estamos radicando campamentos. Nuestra fundación damos becas de educación superior a niños de campamento y ahora estamos con nuestros comedores. Pero lo que quiero contar es que no hemos encontrado con el hambre y de alguna manera el tono de la conversación cambió. Y de esto poco se habla, y la verdad es que la crisis sanitaria, pero la crisis económica que se ha generado, donde vamos a tener niveles históricos de cesantía, va a ser un tema muy complejo, Sebastián, y acá se requiere más que nunca que el gobierno haga bien la pega. Y perdona que te diga esto, y la banca está a la altura de las circunstancias. Y acá hemos visto que la banca no ha estado ni a la altura, ni ha tenido el ancho para ponerse en los zapatos de los MIPYME y los pymes, que son también parte de los invisibilizados de nuestra crisis, como también el gobierno tiene que hacer todo lo necesario para que finalmente las ayudas lleguen a tiempo a las personas que más lo necesitan. Usted tiene estas fundaciones donde está prestando ayuda a gente y en forma anónima, porque la verdad es que sí, información que no aparece en internet. Cuando no lo googlea, ¿cierto? No aparece nada de esto. Y eso es muy loable, y por lo mismo le quiero preguntar si no le extraña entonces las declaraciones que hizo el ministro Mañalich, a quien tengo mucho aprecio, no es una crítica, sino esta desconexión que tenía al declarar hace un par de días atrás que él no sabía y no conocía la pobreza que existía en Chile. Yo quiero ponerle un poco de relatividad a las declaraciones del ministro Mañalich. Yo además tengo una gran empatía, soy bien cercano al ministro, el ministro es una persona sensible. Yo creo que él se refería a lo siguiente, que nosotros se lo manifestamos, que es muy distinto una pandemia en el sector oriente de Santiago que una pandemia en el sector poniente de Santiago. Y por eso nosotros fuimos los que le pedimos al presidente y al ministro que hubiese una cuarentena total en el Gran Santiago. ¿Y por qué se lo planteamos? Porque los niveles de hacinamiento, los niveles de marginalidad, los niveles de precariedad en los ingresos que tienen los vecinos del sector poniente, hablan efectivamente de una pandemia distinta. Mira, aquellos que tienen posibilidad de hacer un
un PCR en una clínica privada o tener disponibilidad de una cama en una clínica del sector oriente dista mucho de las condiciones de vida de las personas que viven en las comunas del sector poniente. Y acá eso habla de los Chiles que coexisten. Yo hablo que acá existen distintos Chiles. Y justamente esta mirada desde las 4 comunas privilegiadas, se mira al ombligo, es una situación compleja, porque ahí está concentrada la élite política, económica y social. Yo diría que el ministro Mañalich pudo haber hecho proyecciones distintas a través de los sistemas de modelamiento matemático, porque estuvimos trabajando en ese tema, dado que el comportamiento de la pandemia en el sector oriente era muy distinto a lo que se podría haber imaginado en el sector poniente. Y es por eso que yo lo clamo con tanta fuerza por medidas mucho más rigurosas para el Gran Valparaíso. Porque la realidad de los campamentos en Valparaíso, que yo lo conozco en primera persona, o sea, desde los 14 años trabajando en los campamentos, tuviésemos un problema de foco o en la Manuel Busto, campamento más grande de Chile, en Viña, o en la Felipe Camiroaga, o en la parcela 11 forestal. O sea, créeme que sería un drama de proporciones. Entonces yo diría que una persona que vive en Santiago, en Las Condes, en Lo Barnechea, no se imagina la falta de disponibilidad de agua. No se la imagina. Entonces, acá tenemos un problema, yo diría, bien grueso, que hizo relación con compartir y convivir con los otros Chiles que hoy día tenemos en nuestro país. De acuerdo. Oye, Francisco, ¿cómo cree usted que lo ha hecho el gobierno para enfrentar todo este tema de la pandemia? No solamente en la crisis sanitaria, sino que también en la económica, y la actuación principalmente del ministro Mañalich. Ya algo nos dijo, pero un poquito más en profundidad, analizando... Primero yo creo que... ¿Perdón? Sí, no, te quería señalar que yo creo que primero que el ministro Mañalich ha sido una persona tremendamente valerosa. Sostener la conducción de una crisis sanitaria, asumiendo además la coordinación ministerial, porque no nos olvidemos que el ministro Mañalich es ministro coordinador de los distintos ministerios, que es una norma que estaba contemplada en la Constitución Política y que rara vez se implementa, es como una especie de primer ministro. Y básicamente lo que él tomó la conducción de la coordinación interministerial. Entonces, el rol que hoy día tiene el ministro Mañalich va mucho más allá del Ministerio de Salud. Entonces, tomar la conducción de una crisis con todas las precariedades que hoy día tiene el sistema de salud, que hoy día se han hecho más patentes, porque estar en medio de una pandemia como la que estamos viviendo saca a flote las precariedades del sistema público de salud. Las precariedades, las brechas de funcionarios, las brechas de especialistas. Tan solo entre la región metropolitana y la región de Valparaíso tenemos un déficit de 3.800 especialistas. Tan solo en las dos regiones. Tenemos un problema crítico. Cuando tampoco tenemos un sistema integrado con la atención primaria salud. Y por tanto la atención primaria funciona como una especie de carril paralelo. O sea, con todas esas precariedades, asumir la conducción ha sido un hecho de hidalguía, de fortaleza y de liderazgo del ministro Mañalich que yo rescato, primero. Segundo, yo creo que el gobierno ha hecho en general una buena pega. Yo creo que ha faltado velocidad. Porque yo creo que falta que todos los chilenos sepamos el tamaño y la envergadura de la crisis que estamos viviendo. Mira, la crisis sanitaria es la más profunda de los últimos 100 años. La crisis económica es la más profunda que se tenga registro desde la década del 50 del siglo pasado, y es más bien asimilable a la de la Gran Depresión del siglo pasado, de la década del 20. Entonces, tenemos un problema crítico. Entonces, cuando se legisla en el Parlamento, cuando tenemos también un problema de que todavía oficialismo y oposición siguen funcionando como en tiempos de normalidad. Y esto es grave, mira.
que la oposición cree que puede sacar mezquinas y pequeñas ventajas políticas. Cuando estamos en medio de esta crisis de esta envergadura y no ponerse a disposición del gobierno, como ocurrió en otros países, también es un tema complejo. Y yo creo que también el oficialismo no estaba a la altura. Anquilosado en discusiones que poco tienen que ver con la crisis que estamos viviendo. Entonces tenemos un problema, yo diría, grave, en la medida que ha faltado mucho más empatía a la política para redignificarla como un instrumento al servicio de las personas, cuando las personas realmente los están necesitando a gritos que la política se haga cargo. Y acá tenemos liderazgo en el oficialismo y en la oposición ausente. Estoy hablando del Parlamento. Entonces acá tenemos un problema de cómo la política se logra reconectar con el drama que están viviendo miles de chilenos. Yo diría que ese es el tema más complejo. ¿Qué mensaje? Y la banca, mira, perdóname. Vamos a la banca, vamos a la banca. Es un tema que quiere tocar hace rato. Sí, no, es que la banca no estaba a la altura, porque logramos construir un instrumento financiero a través del fortalecimiento del FOGAPE, que permitía tener una garantía estatal de hasta el 85% de los créditos, y la MIPYME y las pymes no han tenido respuesta. Mira, nosotros logramos acreditar que solo el 5% de las solicitudes de crédito al Banco del Estado en la región de Valparaíso han tenido respuesta del Banco del Estado. Pero cambiando los montos solicitados, solicitando garantías reales, y básicamente no entendiendo que una semana que pasa para una MIPYME y la pyme es debido a muerte para sostener la capacidad de empleo del país. Entonces yo diría que acá la banca no estaba a la altura y el Banco del Estado está lejos de poder responder a tiempo a los requerimientos de la gente. Lamentablemente es así. Ahora, en lo político, Sebastián Piñera, el presidente, llamó a todos los partidos, ¿cierto? A todos los movimientos políticos en Chile a unirse para trabajar en un gran acuerdo. Así es. En este acuerdo solamente se restó el Partido Comunista, hasta ahora. Faltan algunos partidos del Frente Amplio que entiendo que estos días debieran definirse, ¿cierto? Pero el Partido Comunista de entrada dijo que no iban con esto. ¿Qué mensaje le enviaría usted a ellos? Yo diría que es acá donde se ve la estatura. Mira, es en estos momentos de crisis donde se ve la estatura del compromiso con el país. Y el Partido Comunista y el Frente Amplio se restaron en su oportunidad del gran acuerdo para poder generar una consulta al pueblo de Chile respecto de si querían o no cambiar la Constitución. Se restaron. Y ahora se restan respecto de un diálogo necesario. Y otros condicionan el diálogo a que sus puntos sean parte del acuerdo. Es decir, el diálogo se construye cuando hay generosidad para iniciar los entendimientos, porque yo diría que acá va a estar a prueba si la política está a la altura o no de las circunstancias y a la altura de los tiempos. Y yo creo que el Partido Comunista no estaba a la altura. No estaba a la altura ni antes, cuando de alguna manera promovió o miró para el lado respecto a la violencia en la calle, y no estaba a la altura, ni siquiera en ese entonces, para condenarla, y ahora no estaba a la altura para entender que Chile nos necesita a todos. Entonces, yo diría que acá tenemos un problema, porque la política de verdad tiene que responderle a los chilenos respecto de la capacidad de entendimiento y diálogo, y yo creo que el presidente Piñera estuvo bien en términos de hacer este llamado. Yo vengo pidiendo un acuerdo nacional hace 5 años. Incluso en el primer gobierno del presidente Piñera, cuando el presidente Piñera hablaba de la nueva forma de gobernar, yo le decía, no, presidente, acá hace falta no solamente una nueva forma de gobernar, se requiere una nueva forma de escuchar. Y así comenzaron los problemas, partieron en el sur, ¿se acuerdan? Con las movilizaciones, por sacar el subsidio a la región de Magallanes respecto de los combustibles y la calefacción, hasta temas más complejos. Entonces después tuvimos el problema en la región de Aysén. Entonces,
era necesaria una nueva forma de escuchar. Y el presidente Piñera comenzó el gobierno con la voluntad de diálogo. Generó mesas temáticas, un llamado transversal, para poder avanzar en agendas en cada una de las materias para mejorar la calidad de vida de los chilenos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó entre medio? Entre medio tuvimos una dificultad porque finalmente hay otros que pretenden la acción violenta, que pretenden la desestabilización por finalmente la acción de violencia permanente que hoy día está viviendo nuestra sociedad. Y vuelvo a insistir, hay caldo cultivo, había pasto seco para que pudiera prender, sí, pero claramente lo que vivimos en octubre no fue una acción espontánea, ni una acción, no, claramente fue una acción deliberada que buscaba efectivamente votar a Piñera y generar un clima distinto en el país. Entonces, vuelvo a insistir, había pasto seco, inmoral distribución del ingreso, problemas graves con respecto a que las regiones necesitaban ser escuchadas a tiempo, la capacidad de entender que se requiere un proyecto colectivo de nación, es cierto, pero ciertamente lo que vivimos en octubre no fue una acción espontánea, y claramente acá el país tiene que estar a la altura. Y hoy día, en medio de una crisis, se requiere de los partidos políticos y particularmente de la generosidad de todos los actores que toman decisiones para llegar a un gran acuerdo nacional. Eso para enfrentar la actual crisis, ¿cierto? Sanitaria y económica. Sí. Pero Chile viene enfermo, como usted mismo lo decía hace un rato, desde hace tiempo, y obviamente se requieren cambios. Tienen que haber cambios. Sí. Salgámonos del escenario de la pandemia, ¿cierto? Supongamos que volvemos a un estado de normalidad relativamente normal, ¿cierto? ¿Qué cambios políticos usted piensa que son necesarios para que realmente Chile mejore? Se requieren cambios urgentes, yo diría, en 4 grandes direcciones. La primera es cambiar el modelo centralista por un Estado unitario descentralizado. Y eso implica, la pregunta, los gobernadores regionales, descentralización administrativa con un traspaso de atribuciones y facultades a los gobernadores regionales y una descentralización fiscal donde parte importante de los tributos que generan las respectivas zonas con actividades productivas con sello regional dejen parte de esos tributos en la zona donde se produce la externalidad negativa. Es una vergüenza moral que Las Condes sea la capital de los proyectos de energías renovables no convencionales en Chile. Es una vergüenza moral que Las Condes sea la capital minera de Chile. Pero por favor, ¿qué ha dejado el cobre en Calama? Nada, ni siquiera un instituto para el desarrollo del cobre. Nada. Entonces, tenemos un problema. ¿Qué han dejado los puertos en San Antonio y en Valparaíso? Pobreza. Tenemos ciudades que están de espaldas al mar. ¿Qué ha dejado a las zonas forestales? La explotación de los bosques. Nada. Entonces acá se requiere efectivamente la capacidad de generar descentralización. Por tanto, avanzar en un Estado unitario descentralizado con un contrato nación-región. ¿Qué quiere decir? Que haya sintonía entre un gobierno, no importa el signo político, con el gobernador regional que va a tener que responder a sus respectivos electores, pero que en definitiva entienda que hay un contrato nación-región y por tanto tiene que haber sintonía en los temas de fondo. Una segunda gran reforma es terminar con los abusos. Y cuando yo hablo de los abusos tanto del sector público como del sector privado. Yo soy partidario de avanzar en el ombudsman o el defensor de los derechos del pueblo. Soy partidario de efectivamente establecer un sistema donde los acuerdos de mercado de los actores económicos sea duramente sancionado. Porque la economía social de mercado está en función de los consumidores, no en función de los actores económicos. Lo que se pretende es generar competencia para que el consumidor
tenga ventaja. Entonces, cuando vemos acuerdos, ya sea acuerdos de producción o acuerdos de distribución de zonas de mercado, nos parece que eso es vergonzoso y tiene que ser duramente sancionado. Se requiere, en ese sentido, avanzar en sancionar duramente el abuso. Y ahí también hay otro elemento que yo diría que es clave: avanzar en la modernización del Estado. De esto tampoco se habla. La modernización del Estado es fundamental. Si queremos disminuir los abusos, se requiere capacidad del Estado en términos de no generar brechas entre los ciudadanos por el lugar en que viven. Y eso implica avanzar en un Estado digital, ser capaces de, en definitiva, democratizar el acceso a la información. Otro elemento, yo diría determinante, es avanzar en una mayor vinculación entre los ciudadanos y las tomas de decisiones. Por eso yo soy partidario, por ejemplo, de los plebiscitos con efecto vinculante. Soy partidario de efectivamente establecer una democracia cercana a las personas, que las personas vuelvan a revalorizar la política como un instrumento al servicio de ellos, al servicio de las personas. Eso es clave. Eso entre otras materias. Yo he publicado dos estudios sobre las propuestas para el nuevo Chile. Uno de ellos es el libro que yo te señalaba, Semillas de Futuro, Voces para el Chile del 2030, otro libro y otro trabajo, lo desarrollamos justamente y lo entregamos y lo trabajamos junto con Jorge González, que dice Segunda Transición, el compromiso con la unidad del país, y que habla de que Chile está a medio camino en lo político, a medio camino en lo económico, a medio camino en lo social, y por tanto acá se requiere un cambio sustantivo, con responsabilidad fiscal. Y eso implica ser capaces de asumir que hay tareas pendientes, pero que en definitiva el populismo no nos va a llevar a ninguna parte. El populismo de izquierdas y los populismos de derecha. Acá se requiere actuar con el mayor rigor, siendo capaces de generar austeridad fiscal y ser capaces de finalmente que los recursos lleguen a quienes los necesitan para generar instrumentos de desarrollo. Y un tema, yo diría, que tampoco se habla mucho y que hizo relación con las brechas. Las diferencias entre los que tienen más y los que tienen menos en los próximos años no van a ser por quién tiene más recursos económicos, sino a aquellos que no tienen acceso finalmente a las nuevas tecnologías de información. Las brechas digitales es un tema de la mayor importancia. Hoy día, vivir en una localidad que no tiene acceso a Internet puede hacer la diferencia entre su expectativa profesional y de futuro. Y por eso yo estoy muy contento de que sacamos un proyecto de ley, que ya se va a aprobar en sala, yo espero la próxima semana, y yo soy coautor junto con la senadora Jimena Órdenes, que nos va a permitir iluminar 3.000 localidades aisladas de Chile. 3.000 localidades aisladas de Chile. Porque vamos a establecer el roaming automático nacional para que las compañías de telecomunicaciones tengan la obligación de poder dar señal a una persona que tiene una compañía distinta. En localidades aisladas, con suerte tenemos una inversión, además de realizada con fondos públicos, para generar una antena de telefonía. Y las personas que tienen un teléfono celular de una empresa distinta no tienen posibilidad de acceder. Hoy día, en virtud del proyecto de ley que aprobamos, nos va a obligar a las compañías de telecomunicaciones que hicieron esa inversión a dar señal a las personas que tienen otras compañías, efectivamente. Perfecto. Ahora, todos estos cambios que usted está proponiendo, todos estos 4 grandes pilares que presentó, ¿se solucionan con una nueva constitución a través de un plebiscito? No. Chile no puede darse el gusto de generar 2 años de incertidumbre. Y por eso el llamado que nosotros hemos hecho es hacer los cambios ahora. Y eso implica, tampoco es muy conocido, Sebastián,
nosotros presentamos ya los proyectos de reforma constitucional. Están presentados. Estos proyectos de ley que están contenidos en estos 4 grandes pilares están presentados en el Parlamento. Y nosotros esperamos que el Parlamento se haga cargo de los cambios ahora. Generar 2 años de incertidumbre adicional a un país que viene saliendo de una situación de convulsión social y de una crisis sanitaria y económica es letal. Esta puede ser la 4ª oportunidad de desarrollo que Chile bota a la basura. Tenemos la necesidad de ponernos de acuerdo y entender que no se resuelven los temas con 2 años más de incertidumbre. Por eso yo estoy por el rechazo propositivo, por eso estamos avanzando en hacer los cambios que el país necesita sin generar 2 años más de incertidumbre. Nosotros somos contrarios a dejar las cosas como están. No, tenemos que hacer cambios, pero los cambios involucran generosidad y voluntad para sacarlos adelante. Y para eso se requiere voluntad política, se requiere urgencias del legislativo y los proyectos ya están presentados en el Congreso. ¿Y se ve voluntad política como para poder llevar adelante estos proyectos, ¿no? Sacarlos adelante antes de...? Yo espero que sí. Yo creo que más bien hay algunos sectores que tienen un espíritu refundacional. Y este es el problema. Y yo vuelvo al libro, perdona que lo vuelva a mostrar. Sí. Chile a sangre y fuego. ¿Y por qué lo planteo? Porque lo que ocurrió en Chile es la falta de memoria histórica. ¿Por qué cada 40 años se produce un quiebre institucional? Porque tenemos el resurgimiento del espíritu refundacional. Entonces, ¿dónde estamos situados hoy día? Estamos situados en el Chile del término de la década del 60. Estamos situados en el Chile que, al igual como ocurrió al término de la década del 60, justificaba la violencia como forma de acción política legítima. Hoy día, antes de la pandemia, había un amplio sector de chilenos que justificaba la violencia en las calles. Es la teoría del péndulo. Del péndulo, porque sí, efectivamente vemos cómo finalmente, por la falta de memoria histórica del país, estamos condenados a repetir nuestra historia. Entonces yo diría que es un tema complejo. Yo diría que acá no está pasando la cuenta un país que durante el gobierno de Frei hizo no obligatoria la educación cívica. Estamos frente a una administración como la de Bachelet, que reformuló el currículum y que estableció que las horas de historia podían ser horas de historia prescindibles. No, si el país tiene que conocer su historia. Y por eso es tan importante poder generar, a partir de nuestra historia, nuestra fortaleza para poder enfrentar el futuro. Perfecto. A ver, si volvemos al tema un poquito del plebiscito, suponiendo que no se hiciera, que es una de las alternativas que se están barajando, ¿verdad? De hecho, tenemos corre la voz de que se están reuniendo Alaman con Cubillos y Chadwick para supuestamente llegar a un acuerdo que nos haría saltar directamente a una convención constituyente sin plebiscito. ¿Es cierto eso o no es cierto? ¿Son rumores infundados? No, a ver, que yo tenga conocimiento, no, pero a ver, yo me voy a oponer con toda la fuerza a que finalmente se le consulte al pueblo de Chile si quiere o no cambiar la Constitución. Y alguien pretenda saltarse ese procedimiento para ir directamente a una constituyente. Yo quiero recordar, porque estuve yo en la negociación, que había gente de nuestro sector que quería pasar directamente a una constituyente. Y en esa oportunidad, nosotros nos opusimos férreamente a que ello ocurriera. ¿Con qué cara yo iba a enfrentar a mis electores si iba a entregar una decisión que le corresponde al pueblo a un acuerdo importante, pero de actores políticos en una
en una sala entre cuatro paredes. Hay que preguntarle al pueblo. Y yo creo, Sebastián, que los ciudadanos del país van a tomar en cuenta que claramente no se puede generar más incertidumbre. Y yo creo, además, Sebastián, que el rechazo propositivo va a ser una opción que se va a imponer. Que se va a imponer. La única manera para no hacer plebiscito es que las condiciones sanitarias del país efectivamente no hagan posible hacerlo el 25 de octubre y tengamos que postergar por algunos meses. Pero aquellos que pretendan, como hay voces que también he escuchado, de ir directamente a una constituyente, me parecería que sería un error que sin lugar a dudas va a pagar muy caro el país. Y ahora, si se hiciera el 25 de octubre el plebiscito, también habrían problemas porque se estaría limitando la libertad de un segmento gigantesco de gente, la gente que está sobre los 60 y tantos años, que por miedo, si es que sigue el efecto pandemia, no irían a votar. Bueno, yo creo, Sebastián, que también es posible modificar justamente la norma. Yo creo que también hay que dotar de esa consulta de una legitimidad mínima. Este es un tema que se nos pasó. Debió haber tenido un quórum mínimo el plebiscito de entrada. Dada la importancia del tema que se está Dada la tratando. importancia, efectivamente. Entonces, lo que no nos puede ocurrir es que tengamos un plebiscito que esté legitimado por la baja concurrencia de los electores. Ahora, yo creo, Sebastián, que hay que ver cómo va la curva de contagio. Yo creo que es posible que vamos a tener que revisar 90 días antes del plebiscito, 90 días antes del 25 de octubre, si están dadas las condiciones sanitarias. Yo soy de la idea que solo las condiciones sanitarias son las que podrían hacer postergar el plebiscito, pero ciertamente hoy día como va la curva, y con el COVID que nos va a acompañar durante a lo menos 4 años, incluso encontrando el hallazgo de la vacuna en los próximos 6 a 8 meses, 4 años nos va a acompañar en Chile, antes que estén vacunados o inoculados o inmunizados los chilenos, y por tanto yo diría que acá estamos viendo un momento complejo. Entonces hay que, 90 días antes, hay que evaluar. Esta es una discusión hoy día estéril. Hoy día hay que concentrarse en la crisis sanitaria y en la económica. Pero ciertamente mirando también el escenario, porque un plebiscito sin la concurrencia de un grupo muy importante de chilenos en las urnas también podría legitimar una decisión. Absolutamente, absolutamente. Francisco, su sitio web, en la entrada, dice dignificar la política como un instrumento al servicio de las personas. ¿Usted cree que, hablemos de un porcentaje importante, porque no todos, ¿cierto? Pero la mayoría de los políticos en general, y estoy hablando no solamente a nivel de Congreso, sino que los partidos, etcétera, dignifican realmente la política como un instrumento para la persona, al servicio de las personas? Yo creo que la política está al debe. Y aquellos que entramos a la función pública a servir. Yo era gerente de una gran empresa multinacional y tomé la decisión de abandonar la función privada para trabajar en el sector público. Y acá se requiere más que nunca capacidad finalmente para rescatar la política, rescatar el diálogo y rescatar la capacidad de la política de mejorar las condiciones de vida de los chilenos. Y yo creo que lamentablemente la política se confunde muchas veces con una acumulación de egos. La política se confunde muchas veces con el poder por el poder. La política se confunde muchas veces con la pequeña política, la política de la zancadilla, y no la política que deba construir puentes. Ese es el problema. Entonces yo creo que hoy día la política está afectada por las crisis de credibilidad y de confianza. Eso lo dijimos también en muchos de nuestros libros. Nosotros señalamos que solo el 13% de los chilenos, antes de la crisis
de la pandemia y antes del estallido social y la convulsión social, solo el 13% de los chilenos confiaban en su vecino. Eso habla de una crisis de confianza y una pérdida de confianza en las instituciones. Y ese fue lo que nosotros nos señalaba, que hoy día no eran las armas, eso es lo que decíamos en la tesis del libro, no eran las armas, sino que era la crisis de confianza o la desconfianza derechamente la que gatilló la crisis institucional que vivimos. Obviamente promovida intencionadamente. Entonces, yo te diría que la política, lamentablemente, no ha estado a la altura de las circunstancias y yo espero que volvamos a redignificarla como corresponde. ¿Cuántos periodos lleva usted, Francisco, como senador? Uno de diputado y este es mi segundo periodo de senador. Recién electo con la primera mayoría nacional hace 2 años. ¿Cómo votó usted el tema de la retroactividad para el límite de las reelecciones? Yo soy autor del proyecto. Bien. Primero quiero dejarlo claro. El año 2007, el primer proyecto que presenté, el primer proyecto de ley, fue del límite de la reelección indefinida de los diputados, senadores, alcaldes, concejales y curas. Pasaron 14 años para que se votara. 14 años. Pero establecer un sistema en la cual se establezca un acomodo me parece complejo. Yo ya anuncié que yo no voy a ser candidato a la reelección. Yo cuando asumí dije 2 periodos y para la casa. Y por eso presenté el proyecto de ley del 2007. Lo que yo estoy pidiendo, y por eso me abstuve de la retroactividad, porque yo soy partidario de aumentar la vara. ¿En qué consiste aumentar la vara? Yo pedí que se votara una indicación, también de mi autoría, en la sala, no hubo unanimidad para que se votara, que establecía la imposibilidad de un parlamentario, sea diputado o senador, para ir a la reelección. Vale decir, lo que yo pretendo es que esto no se transforme en un instrumento para despejar por secretaría al eventual competidor, sino que seamos rigurosos y si algún parlamentario ha ejercido por más de 6 años, ya sea como diputado o senador, no puede ir a la reelección. O sea, de hecho, va a ser nuestra propuesta para la comisión mixta, y si no se logra ese esfuerzo mayor, por supuesto que yo votaré a favor de la retroactividad cuando vuelva de la comisión mixta, pero yo espero a que el nivel de exigencia sea aún mayor. Yo quiero evitar que diputados estén despejándose el camino para que se le abran circunscripciones electorales para ser senador. O que senadores quieran cambiarse de circunscripción porque quieren despejar a la competencia. Claro, ponerse a jugar la silla musical. Ahí terminar con la silla musical. Y yo ya anuncié públicamente, Sebastián, que yo no voy a ser candidato a la reelección, a pesar de haber sido primera mayoría nacional, y a pesar de haber sacado 152.000 votos, y haber logrado la elección de un segundo senador de mi lista, y habiendo sacado cerca del 24% de los votos con 32 candidatos en mi región. Entonces, ¿esa decisión por qué es? ¿Exclusivamente por convicción, por lo que usted planteó inicialmente, por principio, o porque ya no quiere seguir en la carrera política? No, por principio. Por principio. Porque yo dije 2 periodos para la casa, y eso involucra coherencia. Ahora, yo por supuesto que he dicho que estoy disponible para una primaria presidencial, voy a dar la pelea al interior de mi partido, y también al interior de mi sector en la próxima elección, pero hoy día no es el momento de hablar de candidaturas presidenciales, sería frívolo, sino que hoy día es el momento de enfocar toda la energía en la crisis social y en la crisis económica que estamos viviendo y la crisis sanitaria. Sí. Senador, le agradezco muchísimo habernos acompañado, habernos contado un poco más en profundidad sus actividades. Sé que en general las entrevistas que hace no tocan estos puntos. Y es lo que tratamos de hacer aquí en Radiografía Política.
Y bueno, no sé si usted quiere enviarle un mensaje a la gente en general que nos está viendo. Yo quiero mandar un mensaje de restablecer las confianzas, de restablecer el entendimiento, de restablecer el diálogo. Y en un momento de pandemia sanitaria como la que estamos viviendo, ser capaces también de ser solidarios. Cuando hablamos de ser solidarios, dice relación también con tener todas las normas de autocuidado, de cuidarse a sí mismo y cuidar a nuestros seres queridos. Y eso implica ser capaces de ser especialmente cuidadosos con las medidas de carácter sanitario. El país está viviendo un momento complejo. El país está viviendo una curva de personas fallecidas que no son números. Son personas con familias, con historias, y por tanto el llamado que queremos hacer es a poder entender que el autocuidado es la única manera de enfrentar esta pandemia sanitaria. La pandemia sanitaria no se va a enfrentar en los hospitales, se va a enfrentar fuera de los hospitales, siendo capaces de cumplir las medidas de carácter sanitario que el país nos está pidiendo. Por tanto, el llamado que quiero hacer, Sebastián, es a poder ser consciente del momento que estamos viviendo, y por supuesto también a la política, a ser capaces de construir puentes, a ser capaces de restablecer el diálogo y a ser capaces de entender que Chile nos necesita todo. Así que, Sebastián, gracias por esta conversación y nuevamente te felicito porque estás haciendo conversación política desde el sur del país y de un lugar maravilloso como es Ensenada. Agradecemos al senador Francisco Javier Chaguán por haber estado con nosotros en esta radiografía política, en medio de escenarios muy complejos para el mundo político en Chile y en el mundo. A ustedes les agradezco en nombre de todo el equipo de La Vereda habernos acompañado a conocer con mayor profundidad a un invitado de gran calibre político, y los esperamos para la siguiente emisión de Radiografía Política. Si les ha gustado el programa de hoy, los invito a suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias, que tengan una excelente semana.